Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? ¿Podemos?, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernadores dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, Vicario Apostólico de Pan. Muy buen domingo a todos. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario y seguimos el camino de Jesús en este bajar hacia la ciudad de Jericó, la ciudad más abajo que hay en Palestina, en Israel, pero también la ciudad que hay más abajo en el mundo. Antes de emprender este camino, Jesús ha preguntado a los discípulos quién decían que Él era. La respuesta acertada de Pedro ayuda a entender que Jesús es el centro de la historia, de la vida de ellos, pero no solo la vida de ellos, de la vida de Israel, y va aún más allá. Es el que es capaz de cambiar la historia de la humanidad. Después de esto, Jesús emprende el camino hacia lo más bajo. Ciertamente antes de tomar este camino indica que va a tener que sufrir, porque en este encuentro con el mundo es un encuentro entre bien y el mal, y ciertamente el bien aparece como frágil, como débil, pero sin embargo entregado al mismo mal. Y en este caminar ya la pregunta no es quién es Jesús, quién es el discípulo. Lo vimos en el domingo pasado, aquí este joven rico que tenía toda una historia de respeto a los mandamientos. ¿Puede ser esto el discípulo? Puede ser, pero no logrará liberarse de los amarres de la riqueza. Entonces el encuentro con la compañía de los apóstoles. Ellos pueden ser los discípulos. Bueno, vemos hoy día los hijos de Boanerges, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Santiago y Juan que se acercan a Jesús y le piden de antemano, un poco como chiquillos, le piden: te rogamos, danos lo que te vamos a pedir. Es una manera casi ingenua de emprender una reflexión, una pregunta con Jesús, pero es revelarse cuál es el deseo, la preocupación de estos discípulos concretos que son los apóstoles y que lo están siguiendo. Los apóstoles no quedarán tan bien colocados respecto a la pregunta de Juan y Santiago. Estos dos hijos de Zebedeo que piden el trono, que piden el poder a Jesús. Y de hecho, ¿con qué razón lo están siguiendo? Bueno, para colocarse ellos en la vida. No han entendido que Jesús le está ofreciendo otra cosa. Y de hecho Jesús le preguntará si están dispuestos a pasar por el bautismo que Él va a recibir. Sabemos que es en la imagen de Jesús la muerte en la cruz. Y ellos responden que sí, pero sin darse cuenta, sin saber lo que significa todo esto.
es una ingenuidad, podríamos decir, pero también el descubrimiento que el discípulo tiene que hacer un camino, y un camino de mucha claridad y luz consigo mismo. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Qué estoy verdaderamente buscando? ¿Qué estoy encontrando en Él? Estas son las imágenes o las preguntas que tenemos que tener detrás. Y en esto Jesús le responde que sí, el bautismo lo tendrán, pasarán la experiencia de sufrimiento. De hecho, Santiago será el primer apóstol matado en Jerusalén por dar gusto a los escribas y fariseos de parte de Pilato y de Herodes. Y entonces no es ciertamente que escapará a esta suerte que le tocó al mismo Jesús. Mientras que Juan se volverá el anciano de la comunidad, el que durará años y recogerá toda esta experiencia del discípulo en la palabra del amor. Recordamos la carta de Juan en esto, que quedarán en la herencia de la palabra a la iglesia. Entonces el discípulo que está llamado a seguir al Señor, pero que no tiene que equivocarse, no es por poder, tiene otro desafío de jugar, el desafío que ahora le contesta Jesús en respuesta. La respuesta de Jesús es clara. Él esta vez no hace como lo anterior de tomar un niño y ponerlo en el medio, o de hablar del tema de la riqueza. Esta vez el tema que pone es esto del poder. ¿Cuál es la razón, el verdadero poder que Jesús presenta para el discípulo? Es el poder de la diaconía, el poder del servir. Esto es, y no el buscar el poder por mandar, por compensar sus faltas de identidad o sus vacíos de corazón, o para llenarse del gusto de tener algo que los demás le reconozcan. Más bien, le tienen que reconocer que Él sabe servir y que Él sirve en cada día. No solo que Él sirve, sino que se hace el esclavo, no un servidor cualquiera. El esclavo es el que no se posee a sí mismo, sino ha entregado su vida, su historia al amo, al dueño. Y este amo, el dueño, es el Señor. Esto es el discípulo que hoy el Evangelio nos entrega en este camino a Jerusalén. Pero nos iremos acercando a la figura del verdadero discípulo cuando llegaremos al fondo de este caminar en Jericó. Hoy también recordamos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domund, el domingo que nos coloca dentro la alegría del 5º Congreso Americano Misionero que celebramos en julio en Santa Cruz, y que nos ha recordado a todos la tarea de ser misioneros. Vienen dos indicaciones. La primera, nuestras limosnas en las iglesias para sostener la misión del Papa Francisco en el mundo, el primer misionero, y este domingo todas las limosnas y las colectas irán a él para que él pueda sostener las iglesias en necesidad, y sabemos que de verdad esto llega porque también nosotros por nuestros edificios, ejemplo la iglesia de Cristo Rey concretamente, recibimos ayuda, que podamos ser generosos también. Pero el otro, recordamos la alegría de anunciar el Evangelio, que todos nos volvamos personas capaces de servir al Señor y de servir a los demás, ofreciéndole y regalándole la posibilidad de descubrir que el Evangelio es lo que verdaderamente llena el corazón, no el poder por el poder, sino la alegría del Evangelio que enseña a servir. Que así sea el desafío de este domingo y lo podamos ganar en la semana. Buen domingo y buena semana. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Panta.